Vamos a seguir ahora con la ponencia de la doctora Carla Victoria Jara Murillo, quien también es investigadora del INIL, directora del Departamento de Lingüística de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y miembro del número de la Academia Costarricense de la Lengua. ¿Y aquí dónde sale el mouse? Creo que si lo tocas. ¿Y ahora cómo hago para Y si no, atrás? aquí están los links. Ok. Es atrás de... Ok. Bueno, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes. A mí me complace mucho tener la oportunidad de presentar en estas séptimas jornadas de investigación del INIL el libro digital Cibrihuac, Francisco García Tú, o las palabras de Francisco García del clan Cibrihuac. Y aquí ya sí voy a ponerles, a ver, la portada del libro. Este es el resultado del proyecto de investigación, digitalización, transcripción y traducción de tradiciones orales bribris, proyecto que llevamos a cabo entre el año 2019 y 2022, auspiciado por la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y el Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Los investigadores, el señor Ali García Segura, consultor de lenguas y culturas indígenas del Departamento de Lingüística, y una servidora, y nosotros somos los editores del libro, cuyo autor es don Francisco García Salas, o Saras, como dice él. Esta fotografía que utilizamos para la portada, se la debemos, quiero hacer ese agradecimiento a la doctora María Eugenia Bozzoli, quien amablemente en otras ocasiones nos ha permitido usar esta fotografía en otros trabajos que hemos hecho Ali y yo. La obra contiene los audios, las transcripciones y las traducciones al español de una serie de entrevistas que Ali, que es sobrino nieto de don Francisco, le grabó a lo largo de los años 90 y 91 del siglo pasado. Las grabaciones incluyen aspectos sobre la vida del sabio y narraciones tradicionales bribris, material que refleja una gran cantidad de conocimientos sobre la cultura bribri, la cual lamentablemente, y como sabemos, se encuentra en peligro, así como todas las demás lenguas y culturas originarias del territorio que es actualmente Costa Rica. En la presentación del libro, los editores quisimos recordar también a nuestro querido amigo, el gran antropólogo costarricense, el doctor Marcos Guevara Berger, cuya muerte injusta y prematura en el año terrible de 2021 nos privó de su gran sabiduría sobre el pueblo bribri. Con él compartimos una enorme admiración por don Francisco, así como maravillosas aventuras en las montañas de Talamanca. El libro digital se encuentra disponible para ver y descargar en nuestro sitio, el portal de la lengua bribri, que vamos a ingresar a él, espero que se pueda. El portal de la lengua bribri, que es también resultado de un proyecto nuestro, el Centro Virtual de Recursos para la Investigación de la Lengua Bribri, que también estuvo inscrito en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y apoyado por nuestra Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. Este sitio se creó en el 2018 y desde entonces ha estado aquí a la disposición del público. Se me pegó el mouse, ¿qué hago ahora? Ahí está. Sobre el papel, sí. Bueno, más o menos. Tal vez aquí, es que creo que no les llega bien la señal. Sí, eso es, Aquí eso más es. adelante. Gracias, Daniel, es cierto. Aquí vamos para ver el menú. Ok. Entonces, encontramos ahí en ese sitio, en primer lugar, una descripción de los sonidos y el sistema de escritura bribri, con ilustraciones en audio de la pronunciación. Aquí, por ejemplo, tenemos la descripción de los sonidos, con sus ejemplos en audio, ¿verdad? Y luego también una lista de, a ver si logro llegar ahí, de expresiones frecuentes, saludos, despedidas,
preguntas comunes. Vamos a ver si oímos cómo. Ah, bueno, y aquí me dijeron que tenía que apagar esto para que se pueda oír los audios. Sí, sí. Hoy para lo que traemos para hoy es este último libro que lo hemos editado en realidad. Un libro que desde hace muchos años Ali y yo teníamos la idea de hacer, ¿verdad? Que era un libro de las palabras de Francisco. El libro que lo tenemos aquí. Lo tenemos ahí para la descarga. Y tenemos aquí entonces dos partes. La primera parte, si no, lamentablemente yo tenía que usar mi computadora, pero lo intentaré de nuevo. ¿Podemos probar los sonidos, Carmen? ¿Perdón? ¿Podemos probar con los sonidos? Bueno, ahora vamos a oír a Francisco un poquito. Entonces ahí lo podemos probar. ¿Verdad? Lo que quisiera es ver aquí cómo me muevo mejor con esta cosa. A ver si con esto me sirve. Ah, sí que dicho. Ok, entonces tenemos el libro. Y el contenido, tenemos dos partes. La primera parte son documentos y ahí tenemos cosas muy interesantes. El primer documento que tenemos es una carta que le envió don Francisco al presidente Rafael Ángel Calderón Fournier, fechada el 20 de abril de 1993, en un contexto en que diversos intereses extranjeros intentaban explotar la minería en Talamanca. Vamos a ver la carta de Francisco. Al respecto, ahora leemos un pedacito, ¿verdad? Pero quisiera poner ese contexto, ¿verdad? El 22 de abril del 2010,
se publicó un artículo en el periódico La Nación titulado Talamanca esconde codiciados yacimientos de oro y cobre, en donde se lee, cito, entre 1989 y 1993, la Dirección de Geología y Minas aprobó 8 permisos de explotación minera en Talamanca. Ninguno fue aprobado en el Congreso. Sigo más adelante. El empresario minero canadiense Harry Arvid Hansen pidió en 1993 autorización para buscar oro, plata y zinc en un área de 19 kilómetros cuadrados en el este de Teliri. En 1993, la organización Amnistía Internacional advirtió a la Asamblea Legislativa sobre el uso no autorizado de los territorios indígenas para minería. Además, exhortó a los diputados para que no aprobasen ningún permiso sin el consentimiento de las comunidades indígenas de Talamanca. Bueno, y ahí sigue el artículo y termina diciendo que Minera Oceánica obtuvo en 1993 un permiso similar para buscar oro en territorios de la Reserva Indígena Bribri, pero este también acabó olvidado en el archivo del Congreso. Bueno, menos mal, ¿verdad? Entonces es en ese contexto en que don Francisco le escribe esta carta. Ajá, ya aprendí que es así, donde le dice, estimado señor presidente, eso yo quiero que se diga al señor presidente, que nosotros los indígenas estábamos en esta tierra, en este lugar, que es un lugar que el señor Cibú, Dios nos dejó, donde hay palos que es para hacer casas, nos dejó las iras para hacer piso, nos dejó la suita para techar nuestra casa. ¿Cómo no defender esto y cómo lo podemos dejar? Más adelante, bueno, continúa, es una carta que siempre he pensado que tiene un valor como la del jefe Seattle, ¿verdad? Por todo lo que él explica ahí, y termina diciendo, dice, esas medicinas nos lo dejó Cibú. Él nos enseñó que el bejuco blanco es para calmar el dolor de estómago y nos enseñó otras plantas más y cómo usarlas. Lo sabemos por él. Si ellos se llevan todo esto, ¿con qué curarían mis familias? Ellos no respetan nuestra medicina, no respetan nuestros cementerios. Ellos los excavan, eso no es bueno. Deben saber que cuando eliminan la montaña Namazur estarían eliminando esta tierra. Si ellos venden esta tierra, ¿cómo vamos a hacer? Yo le digo al gobierno que no pueden vender esta tierra que Cibú nos dejó. Es algo nuestro y lo ajeno no se toca, mucho menos venderlo. ¿Verdad? Entonces esta carta, en efecto, Ali la tradujo del Bribri al español para esta versión que se envió a la Casa Presidencial y que por supuesto, y Ali me corrige si no, nunca obtuvo ninguna respuesta, como era de esperarse, ¿verdad? En segundo lugar, se incluyen, por cierto que también incluimos ahí las declaraciones de ese presidente en España cuando dijo que por suerte que en Costa Rica no había población indígena cuando llegaron los españoles y que entonces todo fue muy pacífico. Ahí también la pueden leer. Ahora vamos a ver cómo vuelvo. Aquí están las declaraciones del presidente en España, ¿verdad? Donde este señor dice: en nuestro país no hubo derramamiento de sangre ni enfrentamiento con España. Curiosamente, en Costa Rica no había población aborigen. Este es un país que se forma de inmigrantes que empiezan a llegar hace poco menos de 500 años, humildes campesinos españoles que vinieron a trabajar y a forjar una nación de paz, etcétera. Y ahí sí. Y por cierto, también está una respuesta que envió Ali García al diario ABC de España, en respuesta, o más bien pidiendo un derecho de respuesta ante esas declaraciones. Bueno, tenemos todos esos documentos que Ali y yo los hemos ido recolectando a lo largo de muchos años y que queríamos que eventualmente estuvieran a disposición del público, porque realmente es difícil. Esas declaraciones de Calderón no están, al menos, bueno, yo no los puedo encontrar en internet, pero sí, Ali sí tenía la página y creo que se la había mandado a alguien de España, ¿verdad, Ali? Le mandó la página del periódico El ABC. Bueno, en segundo lugar tenemos los textos conmemorativos en ocasión de la muerte de don Francisco, que son unos textos bellísimos, ¿verdad? Y aquí don Francisco murió apenas un año y medio después
de haber escrito esa carta el 22 de septiembre de 1994. Y aquí pues se trató de hacer un trabajo filológico, ya que se trata de 4 documentos, de los cuales solo uno fue publicado, que es el primero, don Francisco García, por Alí García y Marcos Guevara. Los otros 3 son inéditos y los 4 se entrecruzan, y en ciertos casos hay también algunos fragmentos insertos en uno de otro texto, en otro texto, lo que refleja ese trabajo colaborativo que hicieron entre Marcos Guevara, Alí García y Fernando Trejos. Están todos aquí. Vale la pena, tal vez no voy a abrir todos, pero ahí ustedes los tienen. Pero vamos a ver, ha muerto un sabio de la cultura bribri y todos nos sentimos consternados, de Marcos Guevara. Vale la pena porque es un texto extenso, interesantísimo, sobre los eventos que se dieron en el novenario de don Francisco. Comienza así el texto. Hay gran conmoción en Coroma y Bajo Coén. Una tristeza infinita invade a todos por la muerte del gran abad Francisco García. Continúa, y quiero leer más adelante. En la ceremonia de los 9 días, Hernán, que es un hermano de Alí, por cierto, casi con una lágrima en el ojo, explica por qué se hará un rezo cristiano y no la ceremonia tradicional. Ya no hay bicacra, ya nadie podrá dirigir una ceremonia de estas. Lo dice con sinsabor, pues sabe que don Francisco, por su rango y por el respeto que infundió en la gente, se merecía una verdadera ceremonia. Pero ya no hay bicacra, casi que don Francisco fue el último. Pedro es aguá y ocum, no es bicacra. Silverio es solo ocum, y aunque está pensando, con todo y sus casi 60 años, estudiar lo que le falta, dice que es poco para llegar a aguá, tampoco es bicacra. Doña Anastasia es Xiótamo, igual que su madre también presente, pero ellas no pueden oficiar. Ellas solo debían, en este caso, acompañar los gestos del bicacra. No hay bicacra, he ahí la evidencia. Se siente un ambiente de profunda tristeza, pues a la vez la revelación de que esto parece ser el principio del fin. Entonces ese es un texto interesantísimo que por suerte, bueno, todo ese material que Marcos Guevara con su amigo del alma Alí, ¿verdad? Prepararon y fueron recabando, era el momento de ponerlo, porque es un libro de Francisco para Francisco y para el pueblo bribri que conozca este sabio talamanqueño. Y por último, entonces, voy a referirme a en la segunda parte del libro. A ver. Tenemos los textos, ¿verdad? Bueno, incluimos también dos historias de Francisco que sí están publicadas, pero que están en español, y luego la segunda parte son todos los textos de las grabaciones que Alí tenía, principalmente del año 90, ¿verdad? En donde extrajimos 12 textos y cada uno tiene su audio, su transcripción, su traducción morfema por morfema, su traducción libre. Y entonces me gustaría como ejemplo, como un breve ejemplo, mostrarles un fragmento de donde don Francisco se presenta y explica cómo él, porque empieza por ahí, ¿verdad? Alí le pregunta, ¿y cómo fue usted formado? ¿Verdad? Entonces, dice así, les voy a decir lo que dice en español antes de oírlo para que ya tengan una idea. Dice, le pregunta a Alí, y ustedes van a escuchar a Alí gritando, porque ya Francisco estaba muy sordo y había que hablarle bien duro, ¿verdad? Entonces Alí pregunta, ¿cómo se llama usted? Y ahí van a aprender cómo se dice, cómo se llama usted en bribri, que ya muchos aquí ya saben. Y él dice, Francisco García Salas. Salas, ajá, le dice Alí. Así me llamo, dice Francisco. Pregunta Alí, ¿cuándo empezó a prepararse como aguá? Él dice, me empezaron a formar desde muy niño. Ajá, dice Alí. Francisco, me formaron desde muy niño para cantor, maestro de ceremonias y médico. Los mayores me preparaban, así se dice, así se dice, así se dice. Después, cuando ya hice la ceremonia de graduación, empecé a tratar la enfermedad del estómago, a curarla. Empecé a tratar la gripe, a curarla. Yo iba por allá arriba, por todos lados.
Ali, ¿qué hace usted? Los médicos, ¿qué es lo que hacen? Francisco, pues ese dolor de estómago, pues la gripe, la culebra, cuando nos enfermamos de la picadura de culebra, pues eso se trata. Se corta la balsa, se cortan los manojos, eso se trata. Ali le pregunta, ¿usted se formó para cuidar a nuestra familia? Los aguapas son para cuidar la familia, para defender la familia. Defender, dice Francisco, defender, de eso soy. Y aquí viene lo más interesante de todo, dice Francisco, porque yo no soy un suquia, soy un doctor. Y usa la palabra doctor en español. Entonces lo van a escuchar ustedes. Sigue, soy un doctor con las plantas, con las cortezas y los bejucos. Si uno dejó eso, si uno dejó agua para sacralizarla, si uno dejó el bejuco, se quichara para sacralizarlo. Si uno dejó la cabalonga para sacralizarla, nos dejó la medicina para la enfermedad de Danta, todas las medicinas para Danta, para eso, yo soy para eso. No soy de los aguapas malos, no soy de los aguapas malos. Y Ali le pregunta, ¿todo eso tiene sus historias? Y Ali le dice, sí, todo eso tiene sus historias. Y ahí empieza él entonces a narrar. Entonces es un fragmento de menos de 2 minutos que vamos a escuchar. Si es que sirve este técnico aquí. A ver si ahora sí nos funciona. Se supone que ya está. Okay. Entonces es el primero, la formación de Francisco. Entonces tenemos todos estos archivos, se pueden descargar individualmente. ¿Verdad? ¿Perdón? Cambiar la pantalla. Está proyectado. No. Voy a poner algo como conectar audio, me parece que en la Aquí mañana. ya puse lo de compartir con sonido, pero voy a ver ahí. Vamos a ver. Entonces, nada más les decía, ¿verdad? Parte del libro es descargable individualmente, pero también se puede descargar todo el libro completo con su portada y todo, por si alguien lo quiere imprimir. No tenemos por el momento el plan de una publicación en papel, pero veremos si los contactos de Ali, que son tan buenos, siempre consigue a alguien interesado, ¿verdad? Se pueda hacer una impresión en papel. Bueno, vamos a ver cómo nos funciona. Ya les leí el texto. Sí me gustaría que lo pudiéramos ver aquí. Ahí se los iré pasando. Vamos a ver el sonido, si nos funciona. El archivo ahí está ahí. Vamos a poner. Sí, es que. Ah, ok. Ima Vecchia. Francisco García Sara. Salas. Ajá. Una metila. Ajá. Se una metila zucchero e cacare aguaie. Che scriva sepa niente. E che per mi gazzina di oggi. Che mi choia. Onde quanto? Wow. Jimmy Choi, Tuaria Point, wow. Jimmy Choi, Jimmy conhece. Com one. E creu é que bero. Agua parou e creu é que. Maganha ontem. Aham. Tuaria, mata Tuaria. Aham. Kibia, kirinha, esse, né? Eu, esse que tem. Esse que nem.
Bejole, japa kodo. Awapa japa kodo, japa tocho. Aha. Esse wapa jero. Jekiro supia. Jero doktor. Aha. Concua. Aha. Calcua. Aha. Arcela. Aha. Meu, sibutu senha. Aha. Sibutu senha di mea. Machubreta. Sibutu senha sexualmente. Machubreta. Sibutu senha duno mea. Machubreta. Sibutu senha naik pe mea. Con naik pe. Wapa che. Giro awapa subsi. Giro wapa subsi. Eso es tercera. Tu, este tercera. Este também. Este wapa subsi pe. Este o tsone pom. Pero tsokonye. Preparo. Mas nete fran. Abro esteve. E que é bero abro? Ah, é que aqui vai que bom. O bem que ele. É me passei de fran, esse é o sora. Ele é cara quase bom. Pure, só que bu, vinha de bu que Entonces, bueno, entonces nada más termino diciendo que ojalá que esta pequeña muestra del contenido del libro les incentive a leerlo, a escucharlo y que de esta manera podamos cumplir el objetivo de mantener viva la memoria de Francisco, el sabio al que tanto los bribris como los que estamos fascinados con esta cultura le debemos tantísimo. Muchas gracias.